Aquí no vamos a jugar ay, a ver qué pasa o saber si pasa y si los planetas se unen y las estrellas se alinean para que la inversión salga bien. No, es una inversión que te sientas tranquilo. ¿Y qué inversión mejor no que te pueda sentir tranquilo que son los bienes raíces? Y resulta que los proyectos BIS tienen una valorización limitada. ¿Por qué? Porque tienes un techo que son 150 salarios mínimos. Y la valorización que tienes en los proyectos no BIS son libres desde el primer día, siendo la mejor etapa para invertir si se hace con información clara y respaldo fiduciario. Esta es la guía completa de cómo invertir en bienes raíces. El día de hoy vas a descubrir desde conceptos financieros básicos hasta estrategias avanzadas de inversión. ¿Cómo vas a comparar los diferentes modelos de invertir en bienes raíces y qué recomendaciones personalizadas te vas a llevar para tu perfil como inversionista? Al final de esta clase quiero que identifiques con lo que te vamos a enseñar qué tipo de perfil de inversionista eres y así vamos a entender qué tipo de inversión en bienes raíces es para ti. Por lo tanto, aquí solamente vas a ganar en esta sesión. Y bueno, vamos a comenzar con los conceptos básicos. Perfecto. Y el día de hoy vamos a empezar con estos tres conceptos. ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? ¿Y qué es un patrimonio enfocado en los bienes raíces? Un activo es todo lo que tiene capacidad de generar ingresos con cierta frecuencia. Por favor, ¿qué me coloca un ejemplo de lo que es un activo de acuerdo a esta definición en el chat? Y el apellido es el arriendo. ¿Por qué es importante colocar el apellido en arriendo? Vamos a entender que es un pasivo. Son las obligaciones financieras que implican sacar dinero de tu bolsillo con frecuencia. Un pasivo te consume dinero como en la casa donde vives si tienes créditos hipotecarios o leasing habitacional. Entonces, activo es lo que entra dinero, es decir, ejemplo, un arriendo de cualquier tipo de propiedad. Pasivo, si vives en la propiedad, no recibes ningún tipo de arriendo, sino que debes ir cancelando la cuota del banco, es decir, vas sacando dinero de tu bolsillo. En ese orden de ideas, entonces, ¿qué es un patrimonio? Es la diferencia entre tus activos y tus pasivos. Un ejemplo claro, el valor de tu propiedad, 300 millones de pesos. Le debes al banco 200 millones. Es decir, que tienes un patrimonio neto de 100 millones de pesos. Entonces, entendemos lo que es activo, pasivo y patrimonio. Entonces, acabamos de hablar de algo que se llama pasivo, ¿cierto? Algo que sale. Y vamos a entender entonces los conceptos de deudas. No sé si tenías en tu conocimiento que hay dos tipos de deuda. A la deuda también hay que colocarle apellido, porque tenemos deuda buena y deuda mala. ¿Cómo así que hay deuda buena y deuda mala? Resulta que una deuda buena está respaldada por un activo que genera ingresos o se valoriza. Por ejemplo, un crédito hipotecario para adquirir un inmueble que luego revendes con ganancias o rentas mensuales. La clave es que esta deuda se paga sola o se valorice con el tiempo, generando un beneficio económico mayor que su costo. Voy a hacer una pregunta con cascarita. Perfecto, para que la puedas responder en el chat. Y mi pregunta es, nosotros invertimos en un proyecto sobre planos. Llegó el momento de escriturar y al momento de escriturar solicitamos un crédito, solicitamos una deuda, ¿vale? Solicitamos una deuda. Y al término de 6 meses vendimos esa propiedad, lo cual nos generó unas ganancias. Esa deuda que adquirimos fue buena o mala. Por favor, responder. La verdad es que es una deuda buena, llámese crédito, llámese leasing, lo hiciste por negocio. Entonces la palabra de clave, ¿cuál es el objetivo de endeudarte? Si es por negocio y al vender el apartamento tienes una rentabilidad, un excedente de dinero de tu inversión, ganaste. Por lo tanto, es una deuda buena. Pero si solicitas el crédito hipotecario y el leasing habitacional para la casa donde vas a vivir, esa es deuda mala. Vamos a entender unos conceptos claves, estos son los claves, mejor dicho, de la inversión inmobiliaria. Vamos a anotarlos, que es lo que te vas a llevar el día de hoy.
Entonces, hablemos primero de la valorización. ¿Qué es la valorización? Es el aumento en el valor del inmueble con el tiempo. Por ejemplo, si compraste por 200 millones y ahora vale 260 millones, tu valorización es de 60 millones de pesos. Ahora, una vez un maestro me enseñó la diferencia entre valorización y apreciación. En el ejemplo de valorización, entendimos que compramos una propiedad hace 2 años en 200 millones y el mes pasado la vendimos en 260. Entonces, por lo tanto, la valorización fue de 60 millones. ¿Qué es apreciación? Cuando nosotros vamos a una sala de ventas y nos dicen que hoy el inmueble vale 200 millones y tenemos, y no usan bien el concepto porque dicen la valorización esperada es del 10% anual, es decir, que al final de este año o del otro año, cuando pase un año, el valor de este inmueble va a ser de 220 millones. Entonces se va a decir, se valorizó 20 millones. Pero realmente el concepto es, se apreció porque estamos hablando del futuro. Entonces, valorización, lo que sucedió, se apreció lo que pasa en el futuro. Sigamos, flujo de efectivo o cash flow. Dinero mensual que entra o sale por una inversión. Puede ser positivo o negativo. Entonces, en este orden de ideas, cuando invertimos en un proyecto sobre planos, debemos tener presente cuál será el flujo de efectivo mensual que vamos a pagar a la cuota o el ahorro para comprar este apartamento. Recuerden siempre, o el flujo de efectivo, también lo hablamos cuando arrendamos una propiedad y es lo que recibimos por la renta. Entonces, no sé si han escuchado en inglés el término cash flow is the king. Si el negocio te está dejando un cash flow, un flujo de efectivo mensual, vamos bien. Ahora, hablemos de la utilidad antes de impuestos. Es lo que ganas después de restar todos los costos y gastos antes de impuestos. Entonces, ¿cuáles son esos costos y gastos? Por ejemplo, cuando se vende una propiedad, el costo de compra, la remodelación, los gastos notariales, la comisión que le pagamos a la inmobiliaria. Esa es la utilidad antes de impuestos, estos costos que debes tener presentes para que después entender cuál fue la utilidad después de impuestos o la utilidad neta. Perfecto. Y el último concepto que deseo que se lleven en la mañana de hoy es el ingreso pasivo. Son los ingresos que recibes sin tener que trabajar activamente para obtenerlos, como el arriendo de una propiedad que tienes alquilada. Ahora, sigamos con la siguiente diapositiva y vamos a entender cuáles son los componentes de una inversión inmobiliaria. Y aquí vamos a tener 4 puntos. El primero es el encargo fiduciario de preventas. Entonces, ¿qué es un encargo fiduciario? Pero antes de comentarles qué es un encargo fiduciario y entender qué conceptos tenemos presente, al momento de comprar una propiedad usada, ¿habrá un encargo fiduciario? Por bien, correcto, no. El encargo fiduciario, cuando lo tenemos presente, es el contrato que fija los compromisos entre una fiduciaria, el comprador y la constructora. Esto nos va a garantizar que los recursos entregados estarán seguros hasta alcanzar el punto de equilibrio si es una fiducia de inicio a punto de equilibrio. Sin embargo, porque tú estás en el programa Plan 5X, cuando llegamos a una sala de ventas y preguntamos si el proyecto tiene fiducia, si esta fiducia nos dicen que va de inicio a punto de equilibrio, esa fiducia, ese proyecto será interesante para invertir, sí o no. Correcto, nosotros vamos a invertir como inversores inteligentes en proyectos que tengan fiducia de principio a fin. Segundo punto, la etapa de preventa. Es el periodo entre el lanzamiento del proyecto y el punto de equilibrio. Los precios suelen ser más bajos, siendo la mejor etapa para invertir si se hace con información clara y respaldo fiduciario. Entonces, como inversionistas, si se nos presenta un proyecto después del punto de equilibrio, ¿será atractivo para invertir para nosotros como inversionistas? ¿Sí o no? Pasó el punto de equilibrio, pero hay una persona que necesita ayuda porque se quedó sin flujo de efectivo para seguir pagando la cuota a la constructora y ya se ha ganado una valorización. Pero esta persona decide ceder sus derechos al mismo precio que compró en primeras etapas. Nosotros como inversionistas estaríamos abiertos a negociar esa cesión, ¿sí o no? Así sí, dice JJ, perfecto. Bueno, entendido estos 2 temas, vamos al tercero, punto de equilibrio. Momento en que el proyecto cumple con condiciones mínimas comerciales, financieras, jurídicas y técnicas para iniciar la construcción. Entonces, ya sabemos que cuando nos dicen, no, cuando el proyecto se haya vendido un 50% más uno se entra en punto de equilibrio, ese punto de equilibrio
Al final, realmente no es tan cierto que sea un punto de equilibrio cuando se haya vendido el 50% más uno, porque también se debe analizar los puntos de vista financieros, jurídicos y técnicos del proyecto para entender si realmente es punto de equilibrio. Les comento algo, la mayoría, más no todas, de los proyectos realmente entran al punto de equilibrio cuando venden el 70% del proyecto. Y nos vamos al final con la escritura de compraventa. Vamos a llegar al feliz término, que es el documento público mediante el cual se transfiere legalmente el inmueble al comprador. Es ahí cuando recibimos el apartamento. Esto ocurre al final del proceso cuando se ha pagado la cuota final. Ahora, normalmente en los proyectos que nosotros buscamos, los inversionistas en plan 5X, ¿cuál es el porcentaje que buscamos al, al invertir en un proyecto sobre planos? ¿Cuál debe ser esa cuota inicial? ¿Qué porcentaje del valor total? Máximo un 30%. Recuerden, cuando y van a encontrar, y más adelante vamos a entender que también otras constructoras, de acuerdo a la ubicación y de acuerdo a su tradición, pues la cuota inicial la pasan al 40 hasta el 50%. He encontrado. Por ejemplo, el proyecto que estoy negociando para invertir en Santa Marta en estos momentos, con la constructora que está pidiendo un 40% de la cuota inicial. Yo les dije, no invierto bajo esas condiciones, yo invertiría siempre y cuando podamos negociar que la cuota inicial sea del 30%. Y adivinen qué me dijeron, ¿sí o no? Sí, me dijeron que sí, me dijeron que sí. Entonces recuerda que siempre las constructoras están abiertas a negociar, no solamente te quedes con la propuesta que te colocan al inicio, siempre vas a poder negociar. Entonces, como veníamos hablando, los planes más comunes son 30-70, 40-60 o hasta un 50-50. El primer número corresponde a la cuota inicial que se paga durante la etapa de preventa, mientras que el segundo número es la cuota final que usualmente se paga mediante crédito hipotecario al momento de escrituración. Los pagos pueden realizarse mensual, bimensual o según se acuerde con la constructora, ofreciendo flexibilidad al inversionista. Entonces aquí hay, si te quieres llevar una palabra de esta diapositiva, es acuerdo. Tú puedes acordar la forma de pago. Bueno, entonces, vamos a encontrar que hay varias etapas. Aquí las etapas que les quiero compartir es el de la preventa, el punto de equilibrio, la construcción y la escrituración. La preventa es cuando iniciamos los pagos mensuales con cuota inicial. Por ejemplo, nosotros recomendamos encontrar proyectos que tengan para pagar en la cuota inicial 30 cuotas o más. Entonces te va a quedar súper cómodo invertir porque no van a ser cuotas mensuales tan altas y van a ser durante 30 meses. Y ahí vas a tener un gran ahorro y de acuerdo a la ubicación del proyecto vas a recibir una gran apreciación o valorización del proyecto. Punto de equilibrio, cuando inician la obra y continúas con los pagos. O sea, cuando llegue el punto de equilibrio no va a querer y la constructora te dice, llegamos al punto de equilibrio, eso no quiere decir que vamos a dejar de pagar la cuota o que ya tenemos que hacer el crédito. No, te están avisando que ya se va a empezar a construir. Construcción, continúan pagos mensuales durante la cuota inicial y llegamos a la escrituración. Lo que nosotros le recomendamos es encontrar proyectos que tengan más de 30 cuotas para que te quedan cuotas bastante asequibles y puedas invertir. Y ese es el pago final contra entrega del inmueble. Ahora, el secreto, estimados, es que, por ejemplo, si tú tienes un flujo de efectivo, o sea, si tú sabes que ya te organizaste tus finanzas y tienes un excedente de 5 millones de pesos mensuales, por decirte que te quedan 5 millones de pesos mensuales, entonces la mayor recomendación y el mayor tip que te puedo entregar en el entrenamiento del día de hoy es no busques un solo proyecto que se te vaya a la cuota mensual de 5 millones. Porque con 5 millones adicionales que a mí me queden mensualmente, realmente en vez de invertir en uno de 5, yo prefiero invertir en dos de 2,5. ¿Me voy a entender? Y el secreto, muchachos, es, mejor dicho, el que no esté aquí se perdió esta información que le iba a dar la última clase. Este secreto lo iba a dar la última clase, pero lo voy a entregar hoy porque estás conectado. Y el secreto es que cuando inviertes esos 5 millones, lo divides entre 2,5, inviertes en un proyecto, pero la siguiente semana encontraste un buen proyecto también para invertir y tiene una cuota mensual promedio de 2,5 millones. ¿Invertirías o no invertirías? La respuesta es no. ¿Y por qué te recomiendo no invertir enseguida los otros 2,5 millones? Te voy a recomendar a que des no es por el flujo. Te voy a recomendar que des un espacio mínimo de 3 meses, porque cuando vayas a firmar escrituración, si no has seguido derechos, imagínate, vas a tener que pedir 2 créditos hipotecarios al mismo tiempo. Y es ahí donde de pronto la capacidad de endeudamiento con los bancos no la tenemos tan alta para comprar 2 apartamentos.
Entonces es por eso que recomendamos por lo menos que tengas 3 meses de separación entre inversión entre proyectos, para que tengas ese espacio y poder acceder a un crédito hipotecario si lo llegas a necesitar. ¿Qué tal ese secreto? Ahí les acabo de generar facturar unos pales de millones de pesos. Listo. ¿Entendido el porqué de la separación del 1 al 10? Porque debemos esperar por lo menos 3 meses para invertir en otro proyecto. Perfecto, Eduardo, gracias por responder. Ahora, ¿cuáles son los actores que encontramos en los proyectos inmobiliarios? Podemos por lo menos encontrar 3 actores, o los actores principales serían estos 3: el equipo promotor, la fiduciaria y el crédito constructor. Entonces, el equipo promotor es el conjunto de empresas o empresas encargadas de la gerencia, diseño, construcción y ventas del proyecto. Es vital conocer quiénes conforman este equipo para evaluar la solidez del proyecto. Otra recomendación que les quiero dar: preguntar de la constructora cuántos años tiene en el mercado. Si es una constructora que lleva menos de 10 años, no aconsejaría invertir de entrada. ¿Sí? Entonces, y también debemos encontrar cuántas viviendas ha entregado y revisar la hoja de vida que tiene esta constructora. Entonces, por eso es tan importante saber también con quién estamos haciendo negocio. Fiduciaria, entidad financiera que administra los recursos por los compradores hasta el punto de equilibrio o hasta el final. Su papel es garantizar transparencia y seguridad. Y el crédito constructor es el préstamo que solicita la constructora a una entidad financiera para iniciar la construcción del proyecto. Una vez se alcanza el punto de equilibrio, es señal de que el proyecto está avanzando. El negocio, para que sepamos todo de una constructora, o mejor dicho, cuál es la llave, cuál es el secreto para un constructor en bienes raíces, es el tiempo. Si él se demora en vender su proyecto, va a tener que pagar más intereses del crédito constructor. Es por eso que es de su interés salir rápido del inventario. Ahora les hago una pregunta y después les pregunto por qué, y después les respondo por qué sucede eso. En un proyecto sobre planos, ¿qué se vende primero? ¿Los apartamentos de áreas pequeñas o los apartamentos que tienen las áreas grandes? ¿Cuál piensan ustedes que se venden más rápido, que se venden primero? Áreas pequeñas. Las primeras que salen son las áreas pequeñas. ¿Por qué? Porque nosotros los inversionistas nos interesa invertir es en áreas pequeñas, no en áreas grandes. Las personas que les interesan las áreas grandes son los que van a vivir en el proyecto. Entonces, y al final, la razón final de por qué salen primero las áreas pequeñas es porque son más económicas. Al final, JJ, la razón principal de por qué se venden las áreas pequeñas más rápidas son porque son más económicas. Y se darán cuenta cuando empiecen a visitar sala de ventas y encuentren que lo último que se vende en un edificio es el penthouse, normalmente. No estoy diciendo el 100% de los casos, pero lo que encontramos en el mercado es que lo último que se vende es el penthouse. Perfecto, sigamos. A mí me encantan estas clases, ¿no? Repasamos todos estos conceptos porque van a ser fundamentales al momento de ir a invertir en un proyecto sobre planos. Bueno, entonces, acabamos de hablar un poco de lo que significa invertir en un proyecto sobre planos, lo que debemos tener presente. Ahora veamos al otro tipo de inversión inteligente que recomendamos en el plan 5X. Y el otro tipo de inversión inteligente que recomendamos en el plan 5X son los negocios de oportunidad en el mercado actual. ¿Y eso cómo es? ¿Eso cómo se come? Bueno, estos inmuebles son los que se venden por debajo del valor del mercado. Nosotros como inversionistas debemos tener abiertos los ojos a los inmuebles que se estén vendiendo por lo menos un 20% por debajo del precio del mercado. ¿Y esto por qué lo encontramos? ¿Por qué sucede? Porque generalmente debido a que se presenta una urgencia de liquidez por parte de los vendedores o porque posiblemente a la persona la están trasladando del trabajo o simplemente pues hubo una separación. Les quiero comentar, estoy hablando de estadísticas, no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, pero adivinen en los últimos años cuál ha sido la época en que más encontré negocios de oportunidad. ¿Cuándo creen que sucedió eso? Saliendo de pandemia. ¿Por qué? Porque se incrementaron los divorcios. Y hay muchas personas decidieron separar sábanas y es por eso que se encontraron muchos negocios de oportunidad.
¿Por qué se presentan? Surgen factores como alta inflación, altas tasas de interés, desaceleración económica y urgencia financiera de los propietarios. No pueden seguir pagando con el crédito hipotecario o el leasing habitacional. Y otro tema que debemos tener nosotros, hablando un poco de créditos también y aprovechando estos factores que se están presentando, si yo voy a vivir en un apartamento o casa, y yo les preguntaría a ustedes, ¿qué me recomiendan a mí por parte del crédito? ¿Tomar un crédito hipotecario o un leasing habitacional? Si yo voy a vivir en una propiedad, mi mayor recomendación es crédito hipotecario. Y anoten, no tomen un leasing habitacional para vivir. La razón es muy sencilla. ¿Qué pasa si se me presenta una necesidad, una calamidad económica y teniendo un leasing habitacional dejo de pagar la cuota mensual durante 3 meses? Versus si tengo un crédito hipotecario. ¿Saben cuál es la diferencia si dejo de pagar un crédito hipotecario por 3 meses versus si tengo un leasing habitacional y me caigo 3 meses? Si tengo un leasing, simplemente el banco, porque es el dueño, viene y me dice, Luisfer, lastimosamente, vamos a tomar posesión del inmueble. Así, y me sacan. Si tengo un crédito hipotecario, esto se demora más, entra a un proceso judicial, a ver si se hace un remate, no se hace un remate, y tú vas a tener tiempo ahí para poder moverte y hasta poder vender la propiedad para no perder el dinero que has invertido hasta ese tiempo. ¿Qué tal la información que se están llevando en este momento? La verdadera diferencia que va a ser para ti un crédito hipotecario y un leasing habitacional. ¿Les gustó este consejo? Sí o sí. Los leo. Y el leasing habitacional, cuando somos inversionistas, cuando compramos una propiedad, sí les recomiendo el leasing habitacional. Porque por término de impuestos, porque el inmueble no es tuyo, vas a poder ahí generar una figura para no pagar un impuesto completo como si tú fueras propietario real de la propiedad. Es por eso que los inversionistas nos gustan los leasing habitacionales. Entonces recuerden que cada modelo financiero tiene sus porqué y los debemos entender. Perfecto. ¿Por qué son atractivos los negocios de oportunidad? Porque permiten comprar a precio bajo y revender cuando el mercado se recupere, o alquilar con una rentabilidad mayor debido al bajo costo de adquisición. Miren, señores, nosotros estamos dentro o le queremos compartir por qué es tan importante invertir en bienes raíces. Si aún no lo has hecho, la mayor recomendación que te puedo dar es que nos organicemos para que lo hagas cuanto antes. Y mejor dicho, si yo estuviera en mi lecho de muerte y me preguntan, Luisfer, dame un consejo de vida, ¿cuál me darías? Yo el consejo de vida que te daría es invierte en bienes raíces. Organízate para invertir en bienes raíces. Aprende a invertir en bienes raíces. Ni para ti ni para mí es desconocimiento que siempre he escuchado que las personas abundantes todas invierten en bienes raíces. Eso sí es un 100%, las que son abundantes. Entonces es por eso que te queremos compartir cuáles son esos beneficios que vas a encontrar al invertir en bienes raíces. Vas a tener una alta rentabilidad. Dependiendo del modelo que escojas, ya sabes que hay varias opciones de inversión, vas a encontrar rentabilidades desde el 4% hasta, si le estás apuntando a la renta tradicional, y hasta un 200% si hablamos de invertir en planos. Es por eso que es tan importante que aprendamos a invertir en proyectos sobre planos. Vamos a tener un patrimonio más renta, vamos a tener un beneficio doble, vamos a tener ingresos recurrentes por arriendo y crecimiento de valor del activo con el tiempo. Miren, una de las cosas que mantiene mi flujo de efectivo son los apartamentos que tengo en Airbnb. Porque eso es un flujo de efectivo semanal que me entra. Imagínate, dinero que entra semanal y en dólares. Entonces, cuando aprendemos a hacer eso, tú estás más tranquilo, que no tienes que estar pensando, ¿será que me alcanza o que no me alcanza? Menor incertidumbre. El sector inmobiliario es más estable que otros mercados, ofreciendo control y previsibilidad financiera a largo plazo. Lo que hablamos, recuerda que las inversiones refugio, ¿cuál es? Los bienes raíces. Ingreso pasivo, generas ingresos sin necesidad de trabajo activo, permitiendo mayor libertad de tiempo y protección ante las crisis laborales. ¿Tú sabes cuál es la única cosa que es invaluable? Algunas personas dicen que vale oro, pero realmente es invaluable. Y lo que es invaluable es el tiempo. Y el tiempo te lo da tener ingresos pasivos. Y un activo tangible, a diferencia de otros instrumentos financieros, los bienes raíces son físicos, no desaparecen y generan confianza patrimonial.
Muy diferente a invertir en otras opciones que dependemos de pronto de una plataforma o de un tercero. Tú siempre vas a tener un mejor control de tus finanzas cuando tú haces los negocios directos y sabes lo que estás haciendo, por supuesto. Entonces, en ese orden de ideas, mis estimados estudiantes, inversionistas, si yo te preguntara en este momento para ti, de los 5 beneficios que te estamos presentando en esta diapositiva, si solamente pudieras escoger uno solo, ¿cuál escogerías? ¿La alta rentabilidad, patrimonio más renta, menor incertidumbre, ingreso pasivo o el activo tangible? Por favor, puedes responder en el chat. Bueno, otros beneficios de invertir en bienes raíces, beneficios tributarios, definitivamente. Existen incentivos como deducción de intereses de crédito hipotecario, extensión de impuestos por arriendos de vivienda de interés social. Para las personas que no saben qué es BIS, es vivienda de interés social. Y beneficios por inversión en proyectos específicos que pueden ayudarte a pagar menos impuestos legales. Bajos montos para empezar. Gracias a los proyectos inmobiliarios pueden entrar con cuotas iniciales desde el 30%, lo que estamos hablando. Desde el 30% sin necesidad de tener el valor total del inmueble, haciendo asequible la inversión incluso para jóvenes o personas sin gran capital. Yo les pregunto a los que no han invertido aún, si organizas tus finanzas, a ti te podría quedar un excedente de flujo de efectivo de 1 millón de pesos mensual. Entonces ya es momento de que inviertas. Ya es momento. Ya es momento. No debes pasar más el tiempo. Ya lo puedes hacer encontrando un buen proyecto y para eso estamos nosotros, encontrando también para apoyarte en eso, encontrando un buen proyecto que cumple pues todas las características que le hemos contado antes. Mira, esto también es una protección contra la inflación. Los arriendos suelen ajustarse cada año según el IPC. Es por eso que todos los años vemos que sube el arriendo y es por eso que cuando se disparó la inflación en Colombia en el 2023, ¿se recuerdan? Los arriendos se incrementaron de acuerdo a esa inflación, donde en la parte de vivienda vimos que el arriendo se aumentó hasta más de un 11%. ¿Se recuerdan? Entonces ahí estás protegiendo tu patrimonio. Esto te va a mantener tu flujo de caja actualizado y protege tu dinero frente a la pérdida de valor, convirtiendo los bienes raíces en un excelente refugio inflacionario. Entonces, no solamente el arriendo va creciendo con el IPC, sino que también, ¿qué va pasando con tu inmueble? Se va valorizando. Y al final del ejercicio, pues vamos a sumar lo que recibimos más la valorización y eso te va a dar el número de tu tasa interna de retorno. Señores, y lo que más me cuido yo, a mí me encanta estar bonito para los bancos. Yo amo las deudas. Es que, o si no, dime a alguien que ha podido crecer sin deuda. Es por eso que la deuda es tan bonita cuando es deuda buena. O sea, si vas a endeudarte para comprar un carro, si te vas a endeudar para comprar un televisor o un celular, eso es deuda mala. Eso tú no le estás sacando el jugo. Llámese jugo dinero. Entonces es por eso que debemos estar siempre bonitos para los bancos para poder acceder a deudas buenas. Puedes comprar con el dinero del banco y beneficiarte de la valorización o obtener renta con una mínima inversión inicial. La propiedad se paga sola, tú solo te apalancas. Ahora te pregunto algo. Tú sabes que hay varios tipos de créditos en el banco. Está el crédito hipotecario, el crédito de libre inversión, el crédito de tarjeta de crédito. ¿Cuál es el crédito con la menor tasa? ¿Quién lo puede colocar en el chat, por favor? Si salgo a los bancos, ¿cuál es el crédito que se ofrece con la menor tasa? El hipotecario, miren. El leasing, todo lo que tenga que ver con bienes raíces. Es por eso que debemos aprovechar. Hey, nuestros bancos son nuestros mejores aliados. Es por eso siempre estar bonito, cuidar nuestro score crediticio para que cuando solicitemos un crédito hipotecario o leasing habitacional, tengamos las puertas abiertas de los bancos. Bueno, hablemos ahora de varios modelos de inversión en bienes raíces. ¿Cuáles son los que recomendamos o los que debemos resaltar en este curso Plan 5X? Mira, al elegir tú como inversionista una inversión inmobiliaria, debes considerar 3 factores claves. ¿Cuántos? 3. Primero, dinero. ¿Qué rentabilidad y apalancamiento te da? El tiempo. ¿Qué tiempo? Tu tiempo personal. Tu tiempo personal debes invertir para que este negocio salga adelante. Y tu tranquilidad. No sé si ustedes han leído un libro que se llama La psicología del dinero. Si no se lo han leído, tarea para la próxima semana, leerse el libro Psicología del dinero. Y el mayor retorno que te puede dar el dinero es cuando lo tienes invertido en algo que te sientes tranquilo.
Aquí no vamos a jugar ay, a ver qué pasa o saber si pasa y si los planetas se unen y las estrellas se alinean para que la inversión salga bien. No, es una inversión que te sientas tranquilo. ¿Y qué inversión mejor no que te pueda sentir tranquilo que son los bienes raíces? Y cada modelo ofrece un balance diferente a estos tres elementos. Ahora, ¿cuáles son estos modelos que quiero resaltar el día de hoy? El de la renta tradicional. ¿Qué nos ofrece la renta tradicional? La renta tradicional es cuando arrendamos una propiedad por un año más, una propiedad de vivienda. Sabemos que aquí vamos a tener una baja rentabilidad, requiere un bajo tiempo por parte de nosotros, pero eso sí, nos va a dar una alta tranquilidad, porque ya existen pues todos los seguros de renta, etc. Lo otro, algo que llamamos flipping. ¿Qué es el flipping? Comprar, remodelar, vender. Aquí podemos esperar una alta rentabilidad, va a exigir alto tiempo por parte de nosotros porque debemos estar pendientes que no nos roben en la remodelación, que sí esté avanzando a los tiempos que nos prometieron y que normalmente el presupuesto cuando invertimos en remodelar no sea el doble de lo que nos dijeron. Pero ¿qué pasa con el flipping? Que además que te quita bastante tiempo, no tiene baja tranquilidad y eso no tenemos que explicar. Renta corta, Airbnb. Les cuento que yo soy fan de Airbnb. Te da alta rentabilidad. Si tú administras el Airbnb, te puede adquirir alto tiempo requerido porque debes estar pendiente si el check-in, si la persona no le hace falta el jabón, la toalla, etcétera. Pero hay ya administradores que por una cuota alrededor del 15% menos te administran tu Airbnb y tú tranquilo, tú recibes tu renta. Y el santo grial, como dice Hernán, proyectos sobre planos. Alta rentabilidad, bajo tiempo requerido, y ahí se me olvidó colocar alta tranquilidad. Es por eso que le recomendamos tanto el tema. Y te ayuda a mantener, a ahorrar y mantener el dinero moviéndose. Bueno, vamos a profundizar un poco a ver por qué decimos esto. Y vamos a comparar lo que es el tema de renta tradicional versus la renta corta. ¿Qué pasa con la renta tradicional? Vamos a ver los pros. Pues tienes un ingreso mensual constante, tienes un flujo de caja y estabilidad a largo plazo. ¿Qué contras podemos encontrar? Baja rentabilidad. No es de nuestro conocimiento que la baja rentabilidad que tiene un arriendo tradicional, es decir, hoy comprar un apartamento a precio de mercado y colocarlo en arriendo tradicional, pues que podemos esperar un retorno anual entre un 3 a un 6% de invertido. Esto requiere manejo de inquilinos y mantenimiento y necesitas más capital o apalancamiento concreto. ¿Para quién es este tipo? Y te digo esto para que te identifiques con qué negocio de bienes raíces te haces mejor match. Entonces, ¿esto para quiénes son? Para inversionistas conservadores que buscan ingresos estables con mínima gestión y al final pienso que estarías apuntándole más a lo que es la apreciación del inmueble. Renta corta, los pros, alta rentabilidad. Puedes encontrar entre un 10 a un 25% anual o más si lo tienes bien administrado y en una muy buena ubicación. Esto te da flujo caja diario, semanal, porque Airbnb te paga apenas el señor salga. Los contras, alta demanda de tiempo, check-in, limpieza, atención y más gestión operativa con rotación constante de huéspedes, estar pendiente, hacerle mercadeo a tus propiedades también para que cojan la tuya y no la del vecino. Ideal para inversionistas con tiempo disponible o que pueden delegar la gestión a administradores profesionales. Ahora, aquí no hay respuesta correcta, porque cada uno tenemos un perfil de inversionista distinto. Si en el mundo de los bienes raíces solamente existieran estos dos tipos de inversión, ¿con cuál te irías? Por favor, respóndelo en el chat. ¿Con la renta tradicional o con la renta corta? Yo también, de acuerdo a mi perfil inversionista, me gusta más la renta corta. Ahora, comprar para remodelar versus los remates, los famosos remates judiciales. Entonces, comprar, remodelar, vender, los pros. Lo que nos gusta en este grupo, alta utilidad en corto plazo si se ejecuta bien y oportunidad de aprovechar negocios de oportunidad en el mercado. Contras, riesgos estructurales y de permisos, además de requerir conocimiento técnico y ejecución impecable del proyecto. Ahí la palabra clave es impecable para poder obtener el retorno esperado. ¿Para quién es este tipo de inversión? Para inversionistas activos con experiencia en construcción o con acceso a profesionales confiables del sector. Ahora, los remates judiciales, vamos a encontrar descuentos desde un 20 hasta un 30% sobre el valor comercial y oportunidades únicas en mercados de crisis económica. Los contras, alto riesgo legal si no se investiga bien y puede tardar mucho tiempo en obtener la posesión efectiva del inmueble. Y recuerden que este tema de comprar, vender, el secreto es el tiempo. Es por eso que lo veo con, con un riesgo muy alto.
Y esto es ideal para inversionistas con conocimiento legal o con asesoría experta en procesos judiciales inmobiliarios. Bueno, y vamos a hablar de este tema maravilloso, que es la inversión sobre planos, cuáles son sus características. Entonces, compra, recuerden, vamos a resumir esto en 4 puntos. El primero, compra en preventa. Adquieres el derecho a recibir un inmueble antes de su construcción con mejores precios en etapas tempranas. Con nosotros vas a aprender a llegar y te vamos a invitar también a proyectos en sus primeras etapas o en lista cero. Ahí es cuando vamos a encontrar el mejor precio posible. Segundo, la estructura de pago. Siempre la vamos a negociar. La cuota inicial, 30%, paga en cuotas a 36 meses y una cuota final del 70% financiada con crédito al escriturar. Entonces ya tenemos claro qué es cuota inicial y qué es separación. Valorización. El inmueble se valoriza durante la construcción calculándose sobre el valor total, no sobre lo pagado. Y es ahí cuando tú tienes el mayor retorno, cuando entendemos este punto de valorización, cuando compras en proyectos. Es por eso, y le voy a dar otro tip acá, pues eso lo vemos más adelante, pero es la diferencia en comprar en proyectos no BIS versus comprar en proyectos BIS. Y hablamos de cesión de derechos. Puedes transferir tu participación antes de escriturar, capturando la valorización sin impuestos de ganancia ocasional. Y es aquí, en la cesión de derechos, donde queremos que te vuelvas un especialista. Ahí está gran parte de un dinero que puedes ganar. Y bueno, ¿qué podemos? O sea, estos números es lo que invitamos que le apuntemos. Entonces, vamos a encontrar proyectos que en el sector tengamos información que en el último año, por lo menos lo que está en el sector, se ha valorizado en un 10%. Recuerden que lo que no son cuentas son cuentos. En ese orden de ideas, tienes estos números para ustedes. Vamos a apuntarle que tengamos una TIR efectiva anual del 35% anual. Estos son los números promedios que nosotros hemos logrado. ¿Quién me dice a cuánto está un CDT hoy? En promedio. ¿Me pueden ayudar escribiendo en el chat? Un CDT en promedio anual. Mejor dicho, el CDT en cuánto está. Que es uno de los más altos. 9%. ¿Cierto? Y aquí estamos hablando de un 30%. Entonces, ¿entiendes la diferencia? Y para que tú puedas recibir el retorno de un CDT, hasta que tienes que, o sea, todo el dinero para que puedas esperar ese 10%, redundámonos, un 10% promedio anual. En cambio, aquí lo vas poniendo a cuotas versus una TIR potencial del 222. Entonces, Luis, pero ¿cómo pasamos del 35 al 222? Es cuando aprendemos a ceder derechos. O sea, un 35%, yo quiero un 35%. ¿Qué otro negocio me da un 35%? Y eso lo hacemos cuando escrituramos y vendemos. Pero podemos esperar un 222% cuando aprendemos de manera estratégica a ceder derechos. Entonces, mira la diferencia y de lo importante del curso donde estás, del plan de retiro que estás estructurando para ti. Y solamente se va a necesitar un 30% de cuota inicial pagada a 35 meses. Entonces, mira estos números tan interesantes que son reales y que pueden ser tuyos también. Entonces, proyectos BIS versus no BIS, ¿en qué invertimos? De nuevo, la respuesta va a ser de acuerdo al perfil inversionista que tú tienes. Y expliquemos cuál es la diferencia del uno con el otro. Entonces, valor máximo. Hasta cuando invertimos en vivienda de interés social, el valor tope, techo que tiene una vivienda de interés social son 150 salarios mínimos legales vigentes. ¿Sí? Eso es lo que consideramos como BIS. Entonces, voy a terminar esto y al final les explico cuál me gusta más a mí personalmente. Y les voy a preguntar a ustedes cuál les gusta más. Y proyectos no BIS, pues son los superiores a 150 salarios mínimos. Subsidios, puedes acceder a subsidios hoy. Se han eliminado algunos, pero aún tú puedes encontrar subsidios en las cajas de compensación donde te encuentras. En proyectos no BIS, no tienes. Valorización, miren lo que pasa aquí. Aquí hay una diferencia barra. Y resulta que los proyectos BIS tienen una valorización limitada. ¿Por qué? Porque tienes un techo que son 150 salarios mínimos. Y la valorización que tienes en los proyectos no BIS son libres desde el primer día. Tú lo puedes vender a precio de mercado o al precio que desees. Entonces, mira la diferencia en cuanto a la rentabilidad que puedes tener. Cesión de derechos es más difícil,
Normalmente cuando tú compras en proyectos BIS, si te permiten ceder, te ponen muchas reglas para poderlos hacer, versus los proyectos no BIS son más fáciles y rápidas. Y recuerden, ¿dónde está el mayor dinero? Ahí donde acabas de responder. Patrimonio de familia aplica. De una vez te dicen que debemos aplicar un patrimonio de familia cuando es bien de interés social. En Novis no aplica, y flexibilidad como inversionista, tienes menor flexibilidad por tantos requisitos que tiene adquirir estas viviendas, versus Novis tienes una mayor flexibilidad como inversionista. Aunque los proyectos BIS ofrecen beneficios como subsidios gubernamentales, los proyectos no BIS suelen ser más atractivos para inversionistas por su mayor flexibilidad, potencial de valorización y facilidad de ceder derechos. Ahora, no hablemos de que si tienes presupuesto o no tienes presupuesto, pero sí hablemos de tu tipo de perfil de inversionista. Si nada más existieran estos dos tipos de inversión en bienes raíces, por favor colocar en el chat en dónde te gustaría invertir más, en proyectos BIS o en proyectos no BIS. Edward la tiene clara. Enseguida colocó no BIS. Recuerden que no hay respuesta ni buena ni mala. Yo respondo, de acuerdo a mi perfil de inversionista, me gusta invertir más en proyectos no BIS, porque tengo un mayor potencial de ganar más dinero. Tengo una mayor flexibilidad para que eso suceda. Sin embargo, ahora sí hablemos de presupuesto. Hombre, que no tengo el $1.000.000 mensual, tengo menos. Y la idea es arrancar. Me meto en un proyecto BIS. Me meto y veo qué subsidios puedo adquirir en ese proyecto, si hay una caja de compensación. Ahora mismo, por ejemplo, en el Atlántico salió también unos subsidios para proyectos no BIS. Cada departamento tiene sus subsidios, etcétera, etcétera. El secreto es comenzar, mis estimados. El secreto es comenzar. Ahora, si tengo que invertir, por X o Y razón, y Luis Fernanda, más puedes invertir en proyectos BIS, te voy a dar el secreto de la clase. Estaba esperando este momento porque este momento es el secreto mayor de la clase liberada en este momento. Y el mayor secreto que te voy a dar en esta clase es que cuando inviertas en proyectos BIS, busca la ubicación que alrededor no tengas más proyectos BIS. Es decir, vas a encontrar proyectos BIS en ubicaciones de proyectos no BIS. ¿Por qué? Porque cuando escritures, ahí sí vas a tener flexibilidad para ajustar el valor del metro cuadrado con lo que está en la zona. Y vas a poderlo ajustar con los proyectos no BIS que tienes de vecinos. Entonces, con esta información, imagínate, ya no te puedes quedar con los brazos cruzados. Con esta información, ya ahora mismo debes estar saliendo a la calle a buscar sala de ventas de proyectos BIS que estén en ubicación no BIS, que son difíciles de encontrar. Claro, claro. Es como encontrar a la mujer perfecta, Hernán. Difícil de encontrar. Pero si haces la búsqueda, la encuentras. Al comparar la inversión de un inmueble usado con crédito versus un proyecto sobre planos, vamos a comprar los usados con los proyectos sobre planos, la diferencia en rentabilidad es muy significativa. Mientras que el inmueble usado puede generar una TIR negativa, escúchame bien, es que ni siquiera es positiva algunas veces si no sabemos comprar, del menos 3.12% con una pérdida de 12 millones en 3 años, al proyecto sobre planos le podemos encontrar una TIR del 35%. Y aquí estamos rompiendo muchos paradigmas, porque siempre cuando estábamos pensando en invertir en bienes raíces, pensábamos más bien en comprar un usado, ¿cierto? Y es por eso que aquí empezamos a ver ya los ojos de inversión como inversionistas inteligentes. Esta diferencia se debe principalmente a la valorización acumulada durante la preventa, la ausencia de gastos operativos y la posibilidad de ceder derechos antes de escriturar, evitando impuestos por ganancia ocasional. Y por eso debemos apuntarle a la cesión de derechos. Ahora les hago una pregunta a los que están conectados y presentes. Si yo cedo derechos, ¿yo debo pagar costos y gastos de escrituración, sí o no? No, muy bien, Edward. No, muy bien, Iván. Entonces, sí, la importancia y a dónde estamos apuntando. Perfecto, listo. Entonces, aquí les traemos algo de cómo vamos a elegir tu modelo de inversión ideal. Ojo que este no es el modelo de inversión de Hernán, no es el modelo de inversión Luisfer. Esta diapositiva te va a ayudar a elegir tu modelo de inversión, Edward, tu modelo de inversión, Iván, tu modelo de inversión, Milena. Entonces, vamos a sacarle el mayor provecho. Capital disponible. La primera pregunta que te debes hacer es, ¿tienes liquidez inmediata?
o solo capacidad de pago mensual. ¿A esto a qué me refiero? Si encontramos un inmueble de oportunidad de 300 millones de pesos, sabemos que 300 millones de pesos por lo menos debemos tener el 30%, entonces 3 por 3 es 9. Tengo 90 millones de pesos en el banco, o más bien tengo una disponibilidad mensual de un flujo de caja de 3 millones mensuales. Entonces ahí ya vas respondiendo. Perfecto. Capital disponible, check. Objetivos financieros, ¿buscas ingresos mensuales o valorización a largo plazo? ¿Te gustaría de pronto tener esos ingresos mensuales, semanales o diarios por Airbnb? ¿O te gustaría esperar un poco más y obtener un mayor retorno de tu inversión? Respóndete ahí en tu cuaderno. Check. Ya tenemos dos preguntas, check. Tiempo disponible. ¿Qué tanto tiempo tienes para involucrarte activamente o prefieres algo pasivo? Actualmente puedes acercarte todos los días a una propiedad si estás pensando en comprar, remodelar o vender. ¿O prefieres algo a un tercero que lo construya por ti y que se gane valorización? Respondemos la tercera, check, y nivel de tranquilidad. ¿Cuál es tu tolerancia al riesgo y la gestión operativa? ¿Te estresa que estás vendiendo una propiedad y no la puedas vender? ¿O te estresa que te dijeron que te iban a poner te iban a poner un material y te terminaron poniendo otro material más costoso? ¿Cómo manejas esos tipos de tranquilidad, esos niveles de tranquilidad? Por favor, responder, check. Ahora, esta es la verdad. Bueno, en conclusión, para elegir el modelo de inversión inmobiliaria que mejor se adapta a ti, debes realizar un autodiagnóstico honesto sobre tu situación actual. No se trata de encontrar el mejor modelo en general, sino el mejor modelo para ti en este momento de tu vida. A medida en que cambien tus ingresos, estilo de vida o experiencias, puedes escalar y cambiar de estrategia. Un buen inversionista evoluciona su modelo con el tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, me gustaría preguntarles quién hizo el ejercicio y ya respondió las 4 preguntas. Solamente dime sí o no. ¿Cuáles son las 4 preguntas? ¿Tienes liquidez inmediata o solo capacidad de pago mensual? ¿Buscas ingresos mensuales o valorización a largo plazo? ¿Quieres involucrarte activamente o prefieres algo pasivo? ¿Cuál es tu tolerancia al riesgo y a la gestión operativa? Entonces, mira qué bueno que ya te estás entendiendo como inversionista y desde tu realidad ya estás apuntando a un tipo de inversión en este momento de tu vida. No es el momento de vida de Hernán, no es el momento de vida de Luífer, es tu momento de vida. Sigamos. Y mis estimados, ¿cuáles son las conclusiones que queremos compartir con ustedes del entrenamiento del día de hoy? Vamos a sacar 3 conclusiones. La primera, patrimonio familiar. Segundo, libertad financiera. Y tercero, crecimiento sostenible. En cuanto al patrimonio familiar, los bienes raíces te permiten construir un legado sólido para tus futuras generaciones, creando una base patrimonial transferible y duradera. Paz financiera. Los ingresos pasivos generados por tus propiedades te brindan mayor libertad de tiempo y protección ante crisis laborales o económicas. Si tú estás como empleado hoy en día y por X o Y razón pasa algo y te quedas sin empleo, hey, vas a tener tu propiedad para venderla y vas a tener el dinero disponible para poder resolver cualquier necesidad que tengas. Lo tienes ahí, lo tienes en ladrillo. Crecimiento sostenible. La combinación de valorización y renta permite multiplicar tu capital de forma sostenible, protegiendo tu dinero de la inflación y generando retornos superiores a otras inversiones. Ya teniendo la tranquilidad, perdiendo el miedo a invertir, porque les comento que mis primeras inversiones yo me cagaba, o sea, tenía mucho miedo, pero gracias a la información me fui soltando y ahora sé muy bien dónde decir no y dónde decir sí en inversiones en bienes raíces. Llévate esta frase por favor, que dice, los bienes raíces no solo te dan un techo, te dan un camino hacia la paz financiera, la seguridad patrimonial y la tranquilidad familiar. Quien entiende esto nunca deja de invertir. Me gustaría, por favor, que revisen sus apuntes y para concluir la sesión del día de hoy, miren sus apuntes, organicen sus ideas y me gustaría que una persona pida la palabra, abre el micrófono, nos comparta cuál es ese mensaje que se lleva el día de hoy, qué fue lo que más le gustó del día de hoy. Lo puede hacer ya sea abriendo el micrófono o lo puede hacer también por el chat. Adelante.